Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, en tu nombre alzaré mis manos, en tu nombre, Dios, alzaré mis manos, en tu nombre tu pueblo alzará sus manos, porque no hay nadie más hermoso que tú, porque no hay un refugio para nosotros más seguro que tú, porque cuando nuestra alma tiene sed, solo en ti encuentra ser saciada, porque cuando nuestros corazones están heridos, solo en ti encuentran sanidad y refugio, porque nadie nos acepta y nos ama como tú nos aceptas y nos amas. Gracias por amarnos tal como somos. Gracias por visitarnos cada día, cada mañana tal y como somos. Nosotros también te amamos, Dios, y en tu nombre alzamos nuestras manos en señal de rendición y adoración, en señal de reconocer que tú eres soberano, que tú eres Dios. Gracias, Dios. Levantas tus manos a Él, al mismo tiempo que tu alma y tu corazón se eleva a Él. Tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, y tú dejas a tu paso libertad, tú dejas a tu paso sanidad. Ahora te entregamos las cargas. Ahora Jesús está llevando las cargas. Ahora te entregamos el rechazo. Ahora Jesús está llevando el rechazo y te está aceptando, porque Él te ama con amor eterno, porque Él conoce tus imperfecciones y ha prometido perfeccionar la obra que un día comenzó en ti. Gracias, Señor. En tu nombre alzaré mis manos, a tu presencia alzaremos nuestras manos, y tú habitarás en medio de la alabanza de tu pueblo. Sana ahora al herido, Dios. Levanta al que está caído. Abraza al que habían rechazado. Muéstrate ahora, es el momento, Padre. Tu pueblo está aquí buscándote a ti, y tú estás buscando a tu pueblo. Ahora, Señor, gracias, Dios, por tu abrazo. Gracias porque nos ves venir a casa y sales a nuestro encuentro. Gracias porque no nos rechazas. La sociedad no te representa. Los que nos rechazan no te representan. Tú nos aceptas. Tú nos amas con amor eterno. Bendito sea tu nombre. Te amamos por encima de todas las cosas. Tú eres el primero en nuestros corazones. Tú eres la razón de ser de nuestras vidas. Por eso la creación te canta santo. Vamos a decirlo otra vez. Levanta tus manos a Él. Olvídate del horario, míralo a Él. Él está aquí. Sobre todo sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es.
por encima de todos tus problemas, Tu nombre es más alto. por encima de todas tus heridas, Es más grande. por encima de todas tus necesidades, por encima de todos los obstáculos. Está Él, el que camina por encima del mar, el que cabalga sobre los cielos para tu ayuda. ¡Aleluya! Sobre todo Y mientras tú le adoras, Él pelea por ti. Descansa en Él. Y por siempre santo, santo por siempre. Bienaventurado es el pueblo que sabe aclamarte. Bienaventurado es el pueblo que tiene esto. Bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Gracias, Señor. A tu nombre levantamos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. A tu nombre levantamos nuestras manos. A ti te adoramos. Tú eres el único que recibe la gloria, la honra y el poder. Todo ha sido creado por ti y para ti. Gracias, Dios. Toda tu iglesia bajo tu soberanía. Pastores, maestros, ministros adoradores, siervos diáconos, predicador, pueblo todo bajo tu soberanía, bajo la nube de tu gloria. Tú dijiste: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Verán visiones y profetizarán. Sobre los siervos y sobre las siervas estará mi espíritu. Gracias, Señor. Le damos la bienvenida al tiempo de tu profecía, donde ya no andaremos caminando contradiciendo a la corriente de la dirección de tu espíritu. Le damos la bienvenida al tiempo profético, donde andamos sanados y el río de tu Espíritu Santo nos va a llevar por donde es tu voluntad ir. Gracias, Señor. Entrónate en tu iglesia, en cada corazón en esta mañana, en nuestros niños, en nosotros, en todos, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dáselo a Él. Él está en medio nuestro. Él se lo merece. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. ¿Sabes qué pasa, iglesia? Y es la manera como el Señor lo estableció. Cuando tú y yo le adoramos antes de ser libertados y recibir la victoria, es porque estamos creyendo que Él nos las va a dar como lo ha prometido. Y cuando Dios ve esto en el corazón de su pueblo, Él no se resiste. Y las batallas más imposibles que tú tenías de ganar, si tú comienzas a adorarle, Él las está peleando por ti. Y simplemente nuestros enemigos se van a enfrentar entre ellos mismos, pero Dios a nosotros nos va a dar la victoria. Amén. Vamos a entregar nuestros niños a los pastores y maestros que allí le esperan. Y sé que van a tener una mañana de gran bendición, así como también nosotros. Y nos vamos ubicando cada uno en su lugar en reverencia. Buscamos Evangelio según San Mateo, capítulo 6.
Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Nos ubicamos en el verso 19. Y leemos esta preciosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pueden estar sentados. Cuando nosotros despertamos en Cristo, comenzamos a recibir de parte de Dios la renovación de nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Y comenzamos a comprender que nuestras vidas no fueron una simple casualidad de la unión de nuestros padres o un simple accidente de aquel momento, sino que nuestras vidas fueron perfectamente planeadas por un Dios de orden, por un Dios de amor, por un Dios muy poderoso, todopoderoso, y que ese Dios tiene un propósito contigo y conmigo bien trazado. Cuando nosotros comenzamos, como dice Romanos capítulo 12, a renovar nuestro entendimiento, es cuando comenzamos a descubrir la buena voluntad de Dios. Dice allí el verso, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es precioso. Algunos que no conocen a Dios piensan a Dios como una religión que les va a encajonar y que les va a dominar. Pero realmente Cristo es libertad. Y Cristo no es esa libertad que el mundo le llama libertad. El mundo le llama libertad. Puedes hacer lo que quieras. Y están en un lazo del diablo y en una mentira, en un engaño que les dicen que vivir en pecado y hacer lo que quiera es libertad, y eso es la esclavitud más grande. Los esclaviza a la miseria, los esclaviza a la destrucción, los esclaviza a la infelicidad, a la ausencia de paz y de gozo, los esclaviza a una eternidad sin esperanza, en una condenación eterna. Pero realmente la libertad que Cristo nos da comienza en la libertad del pecado. Cuando Él nos liberta del pecado, nuestras vidas comienzan a ser levantadas de la miseria y a ser regeneradas y restauradas. Y esa es la verdadera libertad, la que Dios viene a dar. Por eso Jesús, hablándolo a sus discípulos en Juan capítulo 8, lo habló directo con relación al pecado. Él dijo, el que hace pecado es esclavo de ese pecado, pero si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ve? Entonces, cuando comenzamos nosotros a comprobar esa buena voluntad de Dios, comenzamos a entender que no es religión, que no es un encajonamiento, que no es control, sino que es relación con propósito, como la relación de un matrimonio. Pero esta relación es mucho más sublime, porque es la relación de sus hijos con el Padre eterno. Eterno es un Padre para siempre, que te ha prometido además amor eterno. Esto es amor para siempre. Entonces comenzamos a ver en ese propósito que la voluntad de Dios no es aburrida, que la voluntad de Dios no es una atadura, que la voluntad de Dios te trae a la libertad, te trae a la vida en abundancia, te trae a la bendición.
Y por eso el Espíritu Santo allí a través del apóstol la describe con 3 connotaciones y cualidades. 3 que dice: buena. ¿Qué significa buena? Que algunas cosas son buenas en Dios y otras son malas. Significa que es buena y punto. No le vamos a encontrar malo por ningún lado. Así que si alguien tiene miedo de entregarse a Dios para que Él haga su voluntad en su vida, deja atrás ese miedo, porque tenga por seguro que entregarse a Dios es lo mejor, la mejor decisión que va a tomar en su vida. La voluntad de Dios es buena. Dáselo a Él con todo tu corazón. Él se lo merece. Gracias, Cristo. Gracias por tu presencia. Es buena, pero también dice allí la Biblia que es agradable. La voluntad de Dios es desagradable. No, es agradable. Es agradable. Y aún los momentos de persecución y prueba que pasamos los hijos de Dios, Él los termina transformando para nuestro bien. Porque todo nos ayuda bien a los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito. Y la otra cualidad es perfecta, como anillo al dedo. Esto te dice claramente que no vas a encontrar fuera de Cristo y fuera de su soberanía sobre tu vida, su señorío sobre tu vida, no vas a encontrar nada que este mundo te ofrezca que te llene y te complete como te va a llenar y a completar la voluntad del Padre, ¿ok? La voluntad de Dios es lo mejor. Por eso esa canción tan linda de Tumba Jardines dice: no hay nada mejor. ¿Se acuerdan de esa canción? No hay nada mejor. Tenemos que decirle a días que no las vuelva a cantar. No hay nada mejor que el Señor y su voluntad. Realmente es así. Pero en este camino, en Cristo, comenzamos a encontrarnos con un hombre o una mujer, en caso de las mujeres, que tiene que enfrentar este mundo tratando de vivir el propósito de Dios, la voluntad de Dios, y al mismo tiempo siendo responsable con la tarea que como ser humano se le ha entregado. Algunas son esposas, madres de hijos. Algunos somos esposos, padres de hijos, trabajadores. Otros solteros, solteras, como sea, pero tenemos responsabilidades con esta sociedad y esta tierra. Y desde este punto de vista, el Señor me ha ayudado a aprender mucho a través del ejemplo de Abraham. Siempre va a ser para mí, de parte de Dios, un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque Abraham fue un hombre sencillo, tal cual como somos tú y yo. No era un hombre especial. Elías no era un hombre especial. La Biblia dice: tenía pasiones como las que tienes tú. Todos ellos eran iguales a nosotros, solo que comprendieron un día que el propósito de sus vidas, la cúspide o la cereza del pastel, era el Señor. Lo tenía el Señor, ¿verdad? Entonces Abraham tuvo una gran virtud, y es que Dios le confió a Abraham. Voy a hablar de 2 cosas rápidamente. Bendición integral en su vida y toda su descendencia. Y cuando digo integral, es que Dios le otorgó a Abraham bendición familiar en su generación, bendición material, porque lo dotó de tierras, de fincas. La bendición de Dios estaba sobre sus animales. Sus animales se multiplicaron y creció mucho en todos esos aspectos. Pero al mismo tiempo Abraham fue muy bendecido espiritualmente. Dios le bendijo integralmente, o sea, le bendijo como ser humano, le bendijo en lo material y lo bendijo espiritualmente. ¿Cuál fue el secreto? Por llamarlo de alguna manera para que me entiendas y lleguemos al punto. ¿Cuál fue el secreto del éxito de la vida de Abraham? El éxito en su vida terrenal y el éxito en su vida celestial. ¿Cuál fue el secreto? Que Abraham, por su fe genuina en el Señor, por su dependencia total del Señor,
pudo ser un excelente mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es aquel que administra los bienes de otro. Un mayordomo es aquel que administra los bienes de un padre que lo tiene todo y él es su hijo, y el padre le ha colocado como mayordomo sobre su casa. Y entonces él sabe administrar. Y Abraham administró con esfuerzo físico las bendiciones terrenales que Dios le dio. Encontramos en la Biblia cómo él y su sobrino Lot apacentaban los rebaños y colocaban siervos de ellos cuidando los rebaños, pastores que cuidaban los rebaños, y Dios los multiplicó tanto que hubo un momento que la tierra se les hizo pequeña para todos sus rebaños y comenzaron los pastores a enfrentarse entre sí. Entonces Dios les dijo: les he puesto la tierra por delante. ¿Para qué tienen que estar enfrentados si los he bendecido con toda bendición? No es necesario agarrarse por una bendición material o terrenal cuando yo soy el que los estoy bendiciendo. Y entonces toman la decisión de separarse. Y se los he explicado otras veces. Allí se dejó a la luz del fruto de Abraham y de Lot la posición del corazón de cada uno. Abraham, como buen siervo de Dios, le dio la oportunidad de que escogiera primero Lot. Ok, Lot, aquí está la tierra delante de nosotros, sobrino. ¿Para cuál lado quieres agarrar? Y vale la pena recordar que Lot estaba en ese punto muy bendecido, porque Abraham en esa parte había desacatado un poquito a Dios, porque Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, porque ni siquiera se la había mostrado. Él salió, por eso lo admiro tanto, él salió por fe y obediencia, pero Dios todavía no le había mostrado la tierra. Lo he estudiado y es así, ¿no? A la tierra que te mostraré y te bendeciré en gran manera. Y Abraham, cuando recogió sus cosas para irse, no sé, yo trato de ponerme en sus zapatos y digo: Bertale, tan solo, ¿será que me llevo al sobrino para que sea parte de esta bendición y me acompañe en esta travesía? Y invitó a Lot, su sobrino, y se lo llevó. Así que Dios no iba a cortar la promesa por eso. Dios bendijo a Abraham y bendijo a Lot. Y creció mucho Lot al lado de Abraham. Pero después que se vio crecido, entonces sus pastores querían pelear por la tierra con los de Abraham. Abraham le dice: aquí está la tierra frente a nosotros, no tenemos que altercar. Dime, ¿para cuál tierra quieres tomar? La Biblia dice que miraron, y el vivito de Lot miró toda la ribera del río, las tierras que se veían verdes por las aguas del río, se veían así al ojo como muy fructíferas, y le dijo a su tío Abraham: yo me voy para allá. Y si Abraham hubiese sido como nosotros, maracucho, y estáis perdiendo, pues. No lo dejéis salir solo, ¿oíste? Porque se pierde, mira. Abraham le hizo eso así y le dijo: dele, sobrino, vaya, agarre esa tierra. Entonces yo me voy para el otro lado. La tierra que Abraham tomó, que le dejó Lot, parecía desértica, pero al final la tierra que tomó Lot por vista terminó siendo una tierra donde se dejó caer del cielo fuego y azufre y fue consumida. ¿Ok? Y Lot, Abraham, que se había ido a una tierra desértica, había tenido que venir en rescate de su sobrino Lot a sacarlo de allí y a traerlo a la tierra que aparentemente era desértica, pero nada desértica. Cuando Dios está en el asunto, el desierto florece. Tu necesidad se convierte en provisión. Tu enfermedad se convierte en sanidad. Tu problema se convierte en paz, porque cuando Cristo está, el lamento se transforma en baile y la tristeza se transforma en gozo. Cristo lo hace, dáselo a Él. Tú te lo mereces, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Entonces se lo trajo, lo rescató. Y no fue esa la única vez que lo rescató. También unos reyes, en algún momento en estos días se los compartí, porque muestra cómo Abraham con sus discípulos o soldados, como los queramos llamar, escuchó de que su pariente Lot y su familia por unos reyes habían sido llevados secuestrados. Y él fue y los rescató. Esa vez también los rescató.
venció a esos reyes con sus ejércitos que lo tenían secuestrado. Y cuando regresó con su pariente y el botín que había recuperado, se encontró con Melquisedec y le dio los diezmos de todo aquello que él había recuperado en ese momento. Pero ¿cuál es la moraleja que ahora mismo quiero ver? Y que el Espíritu Santo, estoy seguro, ministró a mi corazón para que tú vieras también. Que aunque Dios estuvo con Abraham y fueron muchas las bendiciones terrenales que Dios le dio, Abraham nunca se apegó demasiado a esas cosas terrenales y siempre se apegó demasiado a las cosas celestiales. ¿Me escuchaste? El título de esta enseñanza es: lo que sí me llevaré al cielo. Piensa en eso. Piensa en eso. Abraham fue probado de muchas formas y siempre resaltamos la más terrible. Pero Abraham no solamente fue probado con la bendición más grande después de la salvación y el Espíritu Santo que un ser humano pueda recibir, un hijo. Y un hijo en la manera que él lo recibió después de 90 años de esterilidad, de espera, de estar viejos, ¿verdad? Llegar ese hijo fue probado allí. Dios lo probó si en su corazón se apegaría más al afecto familiar que al afecto del Dios que le había dado la vida. Y le había dado la vida a ese hijo. Y quedó demostrado que Abraham estaba más apegado al cielo que al hijo, ¿sí o no? No quiere decir que menospreciaba al hijo, no quiere decir que no lo amaba con todo su ser. Era la niña de sus ojos aquel Isaac, era una belleza para él, significaba mucho para él, lo significaba todo además. Pero cuando nos ponen a escoger entre Dios y cualquier otra cosa, hermano, Dios debe ser siempre el primero. Porque tu vida y la mía vinieron de Él, de ningún otro lugar. Vinieron de Dios, ¿ok? Y todo lo que Él ha hecho y hará viene de Él. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, pero también Abraham fue probado con bienes. Cuando él hizo esa recuperación, se presentó delante del sacerdote Melquisedec, que representó a Cristo en aquel tiempo. Entregó, dice la Biblia, los diezmos de todo. Y entonces uno de los reyes, después de haber hecho a Abraham esto, le dijo: te voy a dejar y voy a compartir contigo parte de esos bienes que has recuperado. Y Abraham le dijo estas palabras: nada tomaré, para que tú mañana no digas: yo enriquecí a Abraham. Fíjense ustedes, si somos nosotros maracuchos, decimos: mientras más masa morra. Si usted me lo quiere dar, pues bien recibido, ¿verdad? La mayoría hubiese dicho: bueno, véngase. ¿Sí me entienden? Pero Abraham no compartía la gloria de aquel que lo bendecía con nadie. Y como él sabía, porque era un hombre entendido, porque tenía la presencia de Dios, porque tenía temor de Dios y lo buscaba, como era entendido, él sabía que ese hombre mañana iba a decir: Abraham es rico porque yo le dejé en aquella vez esos bienes, yo se los dejé en las manos, por eso es que es rico. Entonces él cuidó con celo de mostrar a toda su sociedad y generación de dónde había venido toda su bendición. Y cuando él estaba diciendo a aquel hombre: no, porque tú no vas a decir mañana yo enriquecí a Abraham, estaba diciendo: porque el único que a mí me ha bendecido y me levantó no teniendo yo nada, se llama el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el dador de la vida, el que nos dio la vida. Entonces Abraham nunca se apegó. Y siempre la palabra de Dios nos los coloca como ejemplo a él, a Moisés y a muchos otros, porque no pusieron su mirada en lo terrenal, sino que pusieron su mirada en el galardón, en el cielo. Si tú lees Hebreos 11, lo que llamamos, para describirlo así, los cristianos le dicen los héroes de la fe, son testimonios de hombres y mujeres que tuvieron fe en su momento y por esa fe lograron de parte de Dios proezas. Entre esos testimonios están los de Jacob, los de Moisés, los de Abraham, los de Noé,
diciendo que por la fe hicieron esto y aquello, ¿verdad? Siempre apegándose más a Dios que a las cosas terrenales. Meditando, entendí que todos oramos y nos esforzamos para trabajar, para producir, porque sabemos que tenemos responsabilidades, como comencé diciendo, responsabilidades que suplir, que cubrir, y de hecho es de Dios que esto debe ser así. La palabra de Dios enseña que el que no trabaja, que tampoco coma. La palabra de Dios enseña: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, porque tú repartirás este pueblo la tierra. Y ella habla de posesiones terrenales, que son la tierra. La palabra de Dios enseña: el que no provee para los suyos y primeramente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, que Dios enseña, también dice en las cartas a los colosenses: ocúpense en vuestros trabajos, produciendo, y en vuestros negocios, produciendo con vuestras manos lo que es bueno, para que incluso tengan que compartir con aquel que tiene necesidad. En síntesis, Dios enseña que nosotros debemos ocuparnos en nuestros trabajos y que debemos ser responsables y esforzados con eso, y que debemos buscar a Dios para que nos ayude en eso. Pero oído con esto: una cosa es algo que no vamos a dejar de lado los cristianos genuinos, los que queremos vivir la vida como Cristo lo enseña. Una cosa es que vamos a ser responsables, vamos a ser esforzados, vamos a administrar nuestros trabajos, el dinero que Dios nos provee a través de ellos, lo vamos a administrar. Pero otra cosa es que no vamos a amar y adorar eso, que eso no se va a convertir en nuestro Dios, y que cuando Dios nos ponga a prueba, eso va a estar primero, porque entonces esto es un gran problema y es una puerta abierta para que la bendición se vaya de tus manos o Dios no pueda darte bendición. ¿Por qué Dios pudo depositar en las manos de Salomón tanta sabiduría y al mismo tiempo tantas riquezas? Porque Salomón le demostró a Dios, cuando él le puso la prueba: pídeme lo que quieras, le demostró que su corazón estaba más enfatizado en hacer la voluntad de Dios que en la fama y la riqueza. Dios no tuvo problema y lo bendijo, ¿ok? Dios, a través de Pablo escribiendo a Timoteo, dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a lo que quiero llegar es a esto, sin más ni más. Nada de la mayoría de las cosas por las cuales hoy nos desvivimos, perdemos el sueño, nos levantamos de madrugada, trabajamos, nada nos vamos a llevar con nosotros al cielo. Ni el dinero nos los podremos llevar al cielo. No existe en la Biblia un pasaje que diga: prepáralos en billetes grandes para que haga menos bulto y lo pongas en un bolsito para que te lo traigas al reino de los cielos. No existe. Ni el dinero, ni la buena fama, ni las casas, ni los carros, ni las tierras, nada de lo terrenal que aquí logremos, que no está malo, pero siempre tenemos que vivir conscientes como vivió Abraham, no apegados a eso. Administrarlo sí, disfrutar de esa bendición y ser de bendición a otros con eso sí, pero nunca apegarnos a eso, porque nada de eso se irá con nosotros a la eternidad, al otro lado. Nada de eso se irá con nosotros al cielo. Pero también aprendí algo lindo y así muy directo. Antes decíamos: nada nos vamos a llevar. Y Job dice: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Nada pude traer y nada de esta vida podré sacar y llevar allá. Pero oído, iglesia preciosa, hay una noticia hermosa que nos enfoca. Es tan sencilla pero tan profunda. Hay una sola cosa que sí podremos llevar al cielo, y que puede ser una, o pueden ser 5, o pueden ser cientos, o pueden ser miles y millones. Y esa cosa son otras personas.
yo sí puedo llevarme al cielo a otras personas conmigo si les presento a Jesucristo. ¿Escuchaste? No es una buena noticia. Dáselo a Él se lo merece. Lo que sí me llevaré al cielo. Entonces esto le da sentido a la manera que debemos vivir los cristianos que dice la palabra. ¿Cómo le da sentido? Que yo voy a trabajar en mi empresa, pero el rey de mi empresa va a ser Cristo. Y en todas mis actitudes y negocios, Cristo va a estar presente en mi honestidad. Va a estar presente en honrarlo. Va a estar presente en no hacer corrupción. Va a estar presente en tenerlo por delante. Y la gente que está a mi lado, aunque al principio no quiera creer, luego va a ver y va a decir: realmente esa es la manera como Dios quiere que vivamos, porque Dios lo ha bendecido y en los momentos difíciles estuvo con Él, porque Él puso primero a Cristo que cualquier bien terrenal y material. Eso significa que cuando estamos en la universidad, los jóvenes, ya nosotros pasamos hace rato por allí, pero en la iglesia hay muchos jóvenes preciosos que ahora mismo están en la universidad, en sus liceos además. Eso significa que cuando estemos en esos lugares, ese colegio, ese título, que es bueno que lo hagamos, que esto nos va a ayudar a honrar a Dios en la tierra y a ser responsable, pero no nos vamos a pegar ese título no va a servir en el cielo. Va a servir las personas que están estudiando contigo, joven precioso, y tú les muestres con tu actitud a Cristo, tú les muestres con tu testimonio a Cristo, y ellos lleguen a Cristo a través de ti. Eso te podrás llevar al cielo. Eso podrá ir contigo al cielo. Comenzando por nuestra familia. Nos esforzamos, a veces oramos hasta 20 años por un comedor, ¿verdad, amor? Seguimos orando. O sea, no es que no tengamos comedor, por el comedor que queremos. ¿Ok? Si tenemos comedor, están invitados, les podemos servir un cafecito y una comida en el comedor. Pero somos una familia grande y queremos un comedor más grande. Algún día Dios nos los va a conceder. ¿Ok? Por todas esas cosas que nos esforzamos, ninguna nos vamos a llevar al cielo. ¿Sabes a quién sí nos podemos llevar al cielo? A tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos, a tus suegros, a tus abuelos, a tus hermanos, a tus nietos. A ellos sí nos los podemos llevar al cielo. ¿Cómo nos los podemos llevar al cielo? Presentándoles con nuestra conducta real cristiana y ese amor de Cristo, presentándoles a Cristo. Orando por ellos, estando para ellos, dándoles testimonio de que hay un Dios que realmente vive en nosotros, y ese es Cristo, el amor verdadero, ¿verdad que sí? Así que recuerdo, ahorita estoy viendo la cara de un regalo que Dios nos trajo en octubre pasado. Se llama Rafael, y me estoy acordando ese día. Estábamos ese día celebrando el aniversario pastoral, el 7º aniversario pastoral, y después de la predicación, una persona valiente abrió su corazón y levantó su mano para pasar aquí y recibir a Jesucristo. Esa persona fue Rafael, allí está sentado en medio nuestro. Le doy un aplauso a Dios por su vida y su familia. A Dios la gloria por Rafael. Y yo recuerdo que aquel día el Espíritu Santo puso en mi corazón decir: ese es el mejor regalo que Dios nos dio en este aniversario. Una alma más para Cristo. Rafael, con la ayuda del Señor y su gracia, cuando el Señor venga, juntos vamos a danzar y a brincar en su presencia para la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todas las cosas terrenales por las cuales nos desesperamos caducan. Todas caducan. Se ven los documentales que los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes de las generaciones o décadas pasadas, hicieron tantos millones y millones de dólares en efectivo que guardaron escondidos en caletas, en entierros, en paredes de casa, en tantas partes, tanto dinero,
que no se sabe, y a veces haciendo otra cosa lo encuentran, y exactamente encuentran en las pacas de billetes de $100 que sumados son millones de dólares, las palabras de Jesús: no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín lo destruyen. Consiguen los billetes deshechos, comidos, destruidos, millones de dólares que no servirán para nada ni para nadie. Créeme que es así, y si no, búscalo para que veas. Incontables riquezas económicas hablando, eso no son riquezas, solamente son papel, dinero, que el orín y la polilla lo corrompieron, tal cual como Cristo lo dijo. ¿Cuándo se acuerdan lo que comenzamos leyendo? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces, comprender esto nos enfoca, nos coloca en la dirección correcta. Comprenderlo y aceptarlo. ¿Ok? No estoy diciendo de un desequilibrio religioso, como lamentablemente algunas iglesias lo han hecho. Olvídate del trabajo, olvídate de todo, todos los días en la iglesia. No, Señor, esto no es de Dios. Esto no es equilibrio ni es orden de Dios. Dios es un Dios de orden. Y si rápidamente usted me pregunta: pastor, ¿y cómo es el orden que Dios establece? Está claro en la palabra de Génesis, Apocalipsis. Para un ser humano, lo primero, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, es Dios. Y lo que va de la mano, amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién es mi primer prójimo? Ahí está. Y por allí debe estar Carlito y Ana Clara. Ese es mi primer prójimo. Si yo salto a este prójimo para irme a amarlos a ustedes, pelé cable, pelé la fórmula. ¿Cuántos me entendieron? Yo tengo que comenzar siendo fiel aquí y después seguir siendo fiel allá. Si no, estoy fuera. Puedo predicar 1000 mensajes, puedo estar las 24 horas en la iglesia, pero para Dios eso no es olor fragante. Pablo lo decía en 1 Corintios 13: si yo entrego hasta mi cuerpo, si yo entrego todo por los demás, pero no tengo amor, de nada soy, nada me sirve. Y para amar a tu prójimo más cercano es necesario el amor, porque el amor es el único, escucha esto y lo vas a entender, el amor es el único que cubrirá multitud de faltas. Esas faltas que tiene tu cónyuge, que a veces sientes que no toleras, cuando tú tienes amor, el amor lo cubre. Y aprendes a amarle con sus virtudes y con sus defectos. Allí está el primer termómetro que el Señor te entregó para demostrarte a ti mismo como un espejo que también estás con Él y que tan llena o lleno estás del Espíritu de Dios. ¿Cómo estás pudiendo tolerar y amar a quien tienes y Dios te puso al lado? ¿Cómo estás pudiendo tolerar y amar a tus hijos, a tu familia y luego a la iglesia? ¿Ok? Primero Dios, luego la familia y luego la iglesia. ¿Ok? Y el trabajo, cuando yo digo primero Dios y luego familia, en la familia está incluido el trabajo, porque el trabajo es el medio mediante el cual Dios nos va a proveer para traer provisión a la familia. ¿Entendimos? Ok. Entonces, es un equilibrio. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestros trabajos. Pero qué lindo es seguir adelante con nuestros trabajos con un enfoque sin adulterio, sin adulterarlo, sin cambiarlo como Dios lo estableció, con un enfoque cristocéntrico. Cristo enseñó que en todo lo primero va a ser Él, y que mi enfoque en el trabajo es para ganar almas, para mostrar el amor que Cristo me está dando. Y mi enfoque en la universidad es para ganar almas, y mi enfoque en la familia es para ganar almas, porque no es simplemente el título, el nombre, ganar almas. No, es lo que eso significa.
Cuando yo comprendo esto, que un ser humano sin Cristo se va a una eternidad de condenación, mi espíritu no puede estar tranquilo, se conmueve, mi espíritu se contricta y yo digo, no puede ser, no se puede ir cuando Cristo dio su vida por él. Cuando el cielo está abierto para él o para ella, no se puede ir. Tenemos que ir a hablarle de Cristo. Tenemos que decirle que en Cristo hay esperanza, que en Cristo está la salida. ¿Y sabes qué? Ese es el enfoque más importante, porque repito, eso es lo único que nos llevaremos al cielo. Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Cuántos leyeron conmigo allí? ¿Lo entienden? ¿Entienden lo que está diciendo? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, está escribiendo a los cristianos de Tesalónica y está diciendo, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? En pocas palabras, que Dios nos haya podido utilizar para que un pueblo entero esté en santidad y preparado para que cuando Cristo venga, está hablando de eso, su venida, estemos en pie, listos delante de Él, sin mancha y arruga para irnos con Él. ¿Cuántos entendieron? No es lo mismo predicar por predicar, porque Cristo le habló a los fariseos referente a esto y les dijo, hipócritas, ustedes recorren el mundo entero, o sea, hacen esfuerzos demasiado para crear un prosélito, esto es para formar a un discípulo, y lo terminan haciendo 3 veces más hijo del diablo que ustedes mismos. Son duras las palabras, ¿verdad? Parecen duras, ¿no? Pero si Él no les decía la verdad, nunca iban a recapacitar. ¿De qué sirve que se conocieran la ley de la Escritura y que anduvieran haciendo supuestamente discípulos, pero no le estaban enseñando el amor de Dios que los llevaba a la salvación eterna, sino que estaban viviendo en el deseo del diablo? Envidias, celos, pleitos, contiendas, odio. Eso era lo que salía de ellos. Cuando veían a Jesús sanando, en vez de alegrarse, se molestaban. ¿Qué era eso? Envidia y celos. Cuando veían a alguien pecando, en vez de hablarle para que se arrepintieran, lo querían matar. ¿Qué era eso? Odio y homicidio. ¿Ve? Entonces, no es lo mismo miles de religiones que Cristo es el camino. Él no dijo muchas religiones, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, un siervo, una sierva de Dios, ¿qué debe hacer? Si Dios lo llamó, pararse en donde Dios lo llamó, no donde Él quiera ponerse o donde ella quiera ponerse, donde Dios le llamó, pararse rendido a Dios para que Dios le use. Y cuando Cristo venga, tenga una iglesia como fruto o gavillas que presentar delante de Él. ¿Sí lo vimos? Ahí está diciendo, y termina diciendo el verso 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Ok? Entonces, de todo el trabajo, de todos los años de búsqueda del Señor, de ayunos, de esfuerzos, de trasnochos, de reuniones, de mediar en situaciones, ¿cuál es el fin? ¿Es la fama? ¿Un pastor famoso? ¿Es la riqueza? ¿Una iglesia rica de dinero? No, el fin es que ustedes y yo estemos bien para que cuando Cristo venga nos podamos ir con Él. Amén. Ese es el fin. ¿Por qué? Porque de todo, lo único que nos podremos llevar allá con Cristo son a nuestros hermanos. ¿Sí? ¿Ok? Ese es nuestro enfoque. Segunda de Timoteo.
capítulo 4 y verso verso 1 en adelante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, sus propias maneras de ver las cosas, no según Cristo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si ustedes notan en 8 versos, Pablo está haciendo un resumen de lo que ha sido su vida y para qué ha sido su vida. Y le está dejando el ejemplo a Timoteo de que él haga lo mismo. ¿Y cuál ha sido el resumen? Defiende la sana doctrina de Jesucristo. En las mismas cartas le dice, en otros versos, el que en medio de ustedes no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, no sabe nada, delira acerca de genealogías y cuestiones necias que engendran contiendas, celos, pleitos y disensiones. No es esa la verdad. La verdad es el evangelio de Jesucristo, sin pescar palabras sacadas de contexto. Ese evangelio, esa palabra pura y sin mácula como está de principio a fin. Entonces, en el resumen, Pablo le está diciendo: defiende esto, mantente defendiendo esto. Ya yo lo he hecho y esto es lo que me espera. Él no dice: ahora espero mis cuentas bendecidas, ahora espero mi tal. Él no habla de otra cosa. Su enfoque es totalmente allá. Y dice: ya por lo demás, cuando sea sacrificado, me esperará mi corona. ¿Ok? Que me dará el Señor a mí y no solamente a mí. ¿Escucharon eso? No solamente a Pablo, sino también a todos. ¿Cuántos escucharon y leyeron? Sino también a todos los que ¿qué? Los que aman su venida. ¿Cuántos esperamos a Jesucristo? Entonces nos preparamos poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Teniendo primero eso, predica la palabra y tendrás una corona. Pastor, ¿cómo puedo yo hacer ese tesoro en el cielo? Comenzamos diciendo: predica la palabra, porque ¿cuál va a ser el fin de que prediques la palabra? Que alguien crea y se salve. Y tendrás una corona. En ese pasaje lo dice. Predica, Timoteo, ya yo lo hice, ahora me espera la corona. Hazlo tú también para que te espere la corona tuya. ¿Sí lo entendemos? En resumen, ok. Primera de Pedro, capítulo 5. Y verso desde el 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ojo que aquí no está hablando de viejitos de edad. Aquí está hablando de maduros en la palabra y en la fe. O sea, yo estoy incluido allí a pesar de que soy muy, muy joven. Muy joven. Tengo 46, gracias a Dios. Que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino
voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, no como jefes mandando, sin nosotros hacer, sino vamos a hacer junto con ustedes. No sé si lo ven, ¿no? Siendo ejemplos de la grey. Y oído, ¿cuál es el fin? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pastor, ¿cómo puedo acumular tesoro en el cielo? Apacentando. Apacentando, se nos prepara una corona. ¿Cuántos lo vieron? Ok. Colosenses, capítulo 3. Desde el verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Ahora yo quiero que por un momento todos nos enfoquemos. ¿Qué es una mira? Piensen en un francotirador y piensen en un observador de las estrellas y los astros. Los observadores de las estrellas son como los observadores de las suegras. Las estrellas son lindas cuando están así tan lejos, ¿no? Oh, mentira, mentira. Nuestras suegras son tan bellas y bendecidas que son lindas estando cerca. Es para hacerlos reír y que se despiertan los que les comienza a dar sueño. Lo primero en verdad es juego. Y lo segundo en verdad es verdad. Yo amo a mi suegra y es linda. Y es bueno tenerla cerca porque deja buenos frutos a su paso. A mi suegra y a mi suegro. Pero, ¿qué es una mira o un telescopio? Enfoquémonos allí. Todos están con la mira. ¿Qué hace la mira? Hay una cruz para que el cruce de esa cruz fije un punto. Y tú fijas tu mirada en ese punto. Cuando tú fijas tu mirada en ese punto, lo demás pasa a segundo plano. ¿Sí lo vemos? Lo demás no le prestamos atención. Lo demás está allí, sabemos que está allí, pero no le prestamos atención. Estamos enfocados en la mira. Él dice, poned la mira. Él pudo decir poner la mirada, y la mirada es normal, así ve todo, ¿verdad? Pero él dice poned la mira. La mira es un enfoque directo en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. ¿Dónde enfocamos nuestra mira? En las cosas de arriba. ¿Cómo entiendo yo que andando aquí en esta sociedad estoy enfocado en las cosas de arriba? Que yo lo miro a Él con propósito de salvación, no de envidia ni de contienda. Que yo la miro a ella con propósito de salvación, no de ninguna otra manera. Que yo la miro a ella con propósito de salvación, no de ningún otro interés. Que yo le miro a él, a ella y a todos con propósito de salvación, no de codicia, no de ninguna otra forma. Ahí estoy poniendo, aunque estoy viendo a mi sociedad, la mira de mi espíritu está en la cosa de arriba. ¿Y cuál es lo de arriba? Que sea salva, que sea salvo, 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 que sea salva, que sea salvo. No lo voy a empujar al pecado, lo voy a empujar a Cristo. ¿Cuántos lo vemos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. La mira. Ok, ese es nuestro enfoque. Ahora vamos al otro punto. Allí leíamos que cuando nosotros hacemos esto, una corona nos esperará en el cielo. ¿Para qué será nuestra corona? ¿Quiénes se han sentado a imaginarse qué van a hacer con su corona que el Señor les va a dar?
Las que son más coquetas me las imagino pensando, me pone el Señor la corona, me suben en una carroza y empiezo. Soy una reina del reino de los cielos. No. La corona en el Señor tiene muchas connotaciones, ¿no? Hermosas y justas. Una es, Dios hará justicia, ¿verdad? Dios hará justicia dándole el galardón a aquel que perseveró hasta el fin, aquel que se agarró de su promesa. Y delante de todo el reino de los cielos, hombres y mujeres tan sencillos como nosotros e imperfectos, recibiremos en nuestra cabecita unas coronas celestiales y todos lo van a ver. Pero cuando el Señor nos coloque esa corona, ¿qué vamos a hacer? Ricardo, la mía es más bonita que la tuya, ¿viste? Vamos a hacer eso. David, la mía, ¿la tuya de qué es? ¿De oro? La mía es de oro y creo que es de 18 y la tuya. ¿Será eso? ¿Cuál es más pesada, la tuya o la mía? No, nada de eso. En Cristo no es así. Dios el Padre envió a Cristo a la tierra y Cristo sufrió los vituperios, y padecimientos más grandes que un ser humano haya podido sufrir. Y la Biblia dice en Filipenses que como Él enmudeció y no abrió su boca y fue humillado hasta lo sumo, Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Oigan, ¿para qué va a confesar que Jesucristo es el Señor y va a doblar rodillas? Para gloria del Dios Padre. En Romanos capítulo 11, por allá, uno de los versos, no recuerdo el número, si es 13, 17, 18, pero sí lo que dice: porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y la Biblia enseña que después de que Jesucristo haya suprimido toda autoridad, señoría y poder allá en Apocalipsis, después que todo le haya sido entregado, después que haya vencido al enemigo, después que lo haya quitado de escena, después que estemos ya allí en el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén aquí en la tierra nueva y el cielo nuevo, entonces Él entregará al Padre su corona y toda la gloria. ¿Cuántos lo ven? Jesucristo nunca en todo el trayecto se engolfó. Nunca se va a engolfar. Nunca se va a tomar la gloria para Él. Siempre Él dijo: mi Padre mayor es que yo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Porque el Padre mayor es que yo. Entonces allí dice la Biblia que Él entregará su corona al Padre. ¿Qué ejemplo debemos tomar nosotros? ¿Para qué van a ser nuestras coronas? Dios va a hacer justicia delante de todos los seres celestiales. Pero nosotros, entendidos de que no merecíamos esa corona, de que cada día Él nos tuvo que tener paciencia, perdonar y sanar porque éramos imperfectos hasta el día de su venida, vamos a doblar nuestros corazones y rodillas y vamos a entregar nuestras coronas a sus pies. Amén. Dándole delante también del reino celestial y de todos los seres celestiales la gloria al único que la merece, con nuestra actitud de entrega. Leemos Apocalipsis capítulo 4 y verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Presten atención. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder,
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. He allí el ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Que vamos a enfocarnos en hacer tesoros en el cielo y que cuando el Señor nos dé esa corona, se la vamos a colocar a sus pies. ¿Verdad que sí? Dios nos hizo para eso. Punto número 3. Dios nos hizo para eso. Y fíjense, es algo hermoso que por naturaleza Dios ha colocado en sus hijos e hijas que han nacido de nuevo. Por eso somos hijos. Es como si redondara doctrinalmente, pero es importante dejar claro cada palabra cuando se trata de la doctrina de Dios. Vamos a buscar proverbios, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos por la redención, por el perdón de Dios a través de Jesucristo, el nuevo nacimiento, ya en nuestro ser se revive aquel propósito con el cual Dios nos creó. Y vimos que Él entregó a Adán, el primer hombre, y entregó luego a Noé, el segundo hombre con que comenzó, y entregó luego a Abraham y hacía toda la descendencia de Abraham, que fueron palabras como esta. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense. Piensen en esas palabras. Comienza diciendo que Dios ha puesto una bendición sobre tu vida. Y esa bendición es para que la fructifiques y la multipliques. ¿Ok? Vamos a ver cómo dice Proverbios 11 en el verso 30. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es ¿qué? Es sabio. A ver, vamos a meditarlo un momento. ¿Estará hablando de un árbol de esos que tenemos en el patio? ¿Se están dando cuenta del género del árbol que Dios habló allí? Árbol de vida. Árbol de vida. Ustedes no han visto que Cristo llega por primera vez a una persona de un núcleo familiar, y al pasar del tiempo el otro también cree, el otro también cree, el otro también cree, el otro también cree, el otro también cree. Cuando yo llegué a esta iglesia, en toda mi familia ninguno éramos cristianos católicos. Y en los primeros tiempos la perspectiva era que me estaba volviendo loco, porque había una creencia de que el que lee la Biblia se vuelve loco. Por eso es que ustedes me ven así tan loco, que me la mantengo leyendo la Biblia hace 25 años. Entonces no me vuelvo loco, sino que soy regenerado, renovado, bendecido, ¿verdad? Y nuestras vidas van siendo lavadas por la sangre del Cordero y por la palabra, que es el agua con que somos limpiados adentro. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo era el único. Después, por la gracia de Dios, vino mi hermana Andreina, después vino mi hermano Gerardo, vino José, mi primo, después vino mi mamá, después vino su esposo, vino mi abuela, vino mi papá, vino su esposa, vino mis hermanos, y ellos se han bautizado y hoy son siervos y siervas de Jesucristo. Toda la gloria es del Señor. Pero dice: el fruto del justo es árbol de vida. Y así usted ve en su casa, creyó su hijo y ya usted creyó. O creyó algún otro, o creyó usted y los demás están creyendo. Porque el fruto del justo es árbol de vida. Jesucristo lo explicó en los evangelios así. Ese concuerda con ese pasaje de Proverbios. Es preciosa la escritura porque el Espíritu de Dios es el mismo en todos los hombres que utilizó para escribirla. Jesucristo dijo: el reino de los cielos es como una pequeña semilla que se siembra, como la semilla de mostaza es la fe, y como una semilla que se siembra es el reino de los cielos, y luego germina, nace, crece y se hace árbol frondoso, donde muchos anidan y se cobijan bajo su sombra. ¿Cuántos ven eso? ¿Qué pasa? Que en las casas que llega Cristo esto comienza a suceder.
y de repente esa casa se convierte en un lugar. Vamos a poner un ejemplo: la casa de nuestros hermanos Almao. Es como un árbol donde muchos se cobijan por años. Toda la iglesia y los jóvenes, muchos nos hemos cobijado allí, por ejemplo. Es un ejemplo vivo, pues. La casa de nuestro hermano Alirio y Marisa Almao y sus hijos, que son nuestros hermanos en Cristo. Así ocurre en los hogares, que Cristo llega, comienza a ser un árbol y comienzan a llegar el vecino y la vecina y el hermano y el otro. Comienzan a llegar, y nosotros, porque Dios nos enseña la hospitalidad y demás. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Entonces, al principio yo decía que Dios nos ha bendecido integralmente, y que el Señor nos bendice aquí en lo terrenal y en lo material, y el Señor nos bendice en lo espiritual para la eternidad, ¿ok? Ambas bendiciones nosotros las aceptamos, nosotros las buscamos, nosotros las disfrutamos y las administramos, pero de una sola nos apegamos, porque la otra no puede trascender. ¿Cuántos van conmigo aquí? De una sola nos apegamos a todo dar. Cuando se me pidan mis bienes, estaré listo para entregarlos por alguna razón. Pero cuando se me pida mi fe en Cristo, nunca la voy a entregar. ¿Cuántos me están oyendo? Cuando se me pida y se me demande que niegue a Cristo con hacer algo que va contra de su voluntad, allí nunca estaremos dispuestos. Allí siempre nos encontraremos firmes diciendo: esto sí no. Si quieres, toma mi ropa. Si quieres, toma mi carro. Si quieres, toma mi comida. Si quieres, toma mi finanza. Pero ¿qué fue lo único que Dios, a los ojos de las naciones, nos dejó una enseñanza en la vida de Job? ¿Qué fue lo único que Dios le dijo: no le tocas? Su alma y su vida. Y ese siervo, revolcado en el suelo de tanto dolor, aunque llegó a quejarse, aunque llegó a pedir su muerte, ese siervo exclamó: hay algo que a él no le quitaron. No lo logró, nada de aquello logró. Le quitaron la finca, le quitaron los animales, le quitaron los hijos, le quitaron la ayuda idónea porque lo empujaba a que se hundiera. Le quitaron las amistades, le quitaron la salud. Estaba enfermo. Solamente una cosa no le pudieron quitar, y es, si ustedes notan, todo lo que le habían quitado era terrenal. Y por terrenal se torna momentáneo. Por favor, presten atención. No soy yo, es el Espíritu Santo. Lo terrenal es momentáneo, pero lo que no era terrenal, lo eterno, que era su alma y su espíritu, Dios dijo: eso no se lo tocarás. Y por eso ese siervo revolcado dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque hoy yo me esté viendo tan flaco y delgado y enfermo que mi piel está pegada a mis huesos, en esta carne y con estos ojos yo he de ver a Dios, que se va a levantar por mí y me va a bendecir. Él se paró firme en eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llegó el tiempo oportuno, el tiempo de Dios es el tiempo oportuno. El Señor comenzó a restaurar lo que se había perdido. El Señor comenzó a restaurar lo de segundo, lo terrenal, lo momentáneo. Ayer lo tenía, después no lo tenía, ahora lo vuelve a tener duplicado. Porque eso lo añade y lo quita Dios cuando Él quiere y como Él quiera, porque de Jehová es el oro y es la plata. ¿Entiende? Dale la gloria a Él. Dale la gloria a Él, porque solo Él la merece. Pero su alma y su espíritu intacto, diciendo: Él me va a levantar. Y cuando llegó el día oportuno, el Señor se levantó. No es que estaba sentado, es que estaba llorando con Job mientras hacía el proceso en su corazón, porque la Biblia dice que Dios se duele del castigo. Él estaba con él,
Si no hubiese estado con él, el diablo lo hubiese matado. Y cuando Dios lo vino a restaurar, le devolvió la salud, le devolvió los hijos, le devolvió los hijos, y dice que no existían en la tierra mujeres más lindas que las hijas de Job. Hay hermanos que entendieron que los nombres también eran los más lindos y le han puesto los nombres a sus hijas y le hacían que no, pero eran las más lindas. Le devolvió los animales. Si tú lees Job capítulo 1 y lees Job 42, están los números para que entiendas que se lo devolvió duplicado. Le devolvió las amistades. Job termina orando por sus amigos para bien de ellos, y entonces Dios le restaura. Lo terrenal Dios lo puede dar y quitar cuando Él quiera. Lo eterno Dios te lo da y nadie te lo debe quitar. Si tú te paras firme, tú dices: lo que sea te puedes llevar de mí, pero mi fe en Cristo y su presencia en mi vida no lo negociaré con nadie. No lo negociaré con nadie. Y lo digo con tanto énfasis porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12: mirad bien, no vaya a ser que en medio de nosotros haya alguno que por alguna raíz de amargura le brote y comience a ponerse en descontento con los demás, y por ello muchos sean contaminados. No vaya a ser que haya un profano como Esaú, que por una comida cambió su primogenitura. Ahora estoy hablando, cuando yo digo no negocio con nadie, es la primogenitura, es el nuevo nacimiento, es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Eso no nos los van a quitar nunca, porque los que estamos en su brazo, dijo Jesús, nadie nos arrebatará de su brazo. Pero tú y yo tenemos que estar firmes en esa posición. Mientras tú y yo estemos firmes en decir: Señor, esto nunca, siempre contigo, nadie nos va a quitar de allí. No va a poder. Por cuanto ponemos nuestra fe en Él, Él pone su salvación en nosotros. ¿Ok? Entonces, hermano, no me desviven los tesoros terrenales, me desviven los tesoros celestiales. Los tesoros terrenales hoy están y mañana no. Los tesoros celestiales estarán por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por permitirme hablar estas cosas. Hebreos capítulo 6. Y verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hacemos una pausa. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Lean allí, vamos a escudriñar. Dios le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué pasó? Alcanzó la promesa. Entonces, Dios lo bendice en la tierra con abundancia, y es lo que describía al principio. A él y a su descendencia. Ejemplo, Dios lo bendice a él como describía, le multiplica los bienes. Hablamos después de un nieto de Abraham, Jacob. Y aunque Jacob se va para tierra de Labán y Labán le hace las yo no sé cuántas trampas, vemos que la bendición de Dios, gracias, vemos que la bendición de Dios reposaba sobre Jacob y que Dios cambiaba las trampas de Labán a favor de Jacob y finalmente lo bendijo, tal cual lo había dicho. Así que lo bendijo con abundancia y lo multiplicó grandemente. En la multiplicación
estamos hablando del legado espiritual de la herencia por la promesa. ¿Cuántos me escucharon? El legado espiritual de la herencia por la promesa. A los cristianos se nos escribe en Gálatas y se nos dice: oíste que la promesa fue dada a Abraham, pero yo les digo que todos los que tienen fe en Cristo, descendientes de Abraham se hacen y herederos según esa promesa. ¿Cuántos lo han leído? Ya no sois esclavo, dice Romano, ahora sois hijo. Y si sois hijo, sois heredero de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuántos lo han leído? Entonces, la bendición y la multiplicación está en nosotros. Dios la colocó en nosotros. Solamente tenemos que echarnos a andar. Ya los talentos están allí. Lo más necesario ya Dios lo puso en tu vida y en la mía. Échate a andar en la voluntad de Dios y tú vas a ver cómo el Señor va a ir añadiendo y trayendo el fruto, añadiendo y trayendo el fruto, y te va a prosperar en gran manera. ¿Y cómo te va a prosperar? Dice heredero según la promesa. ¿Y cómo fue la promesa? De cierto te bendeciré con abundancia. Y yo digo, sin apegarme a eso, sin ustedes apegarse a eso: Señor, creemos que nos bendecirás con abundancia según tu voluntad y según tu propósito, ¿ok? Y te multiplicaré grandemente, dijo el Señor. Tú y yo decimos: Señor, creo con firmeza que me usarás para que miles, cientos y miles puedan recibir el amor de Jesucristo, creer en ti y tener esta salvación tan grande, este regalo tan grande. Amén. Gloria a Dios. Finalmente, ¿me crees si te digo que estoy en la conclusión? Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Ok? Finalmente, recompensas. Llamamos a los adoradores. Buscamos Salmo 126 primero. Vamos a leer 2 pasajes. Después de terminar la administración de la palabra, vamos a adorar al Señor con nuestra obediencia y nuestros diezmos y ofrendas. Y cuando nos vayamos a retirar, cuando ya les haya dado los anuncios y haya orado, recuerden que hoy están afuera nuestros hermanos del Proyecto Siembra. Vamos a visitarlos allá, a deleitarnos con un rico postre mientras seguimos apoyando el ministerio. Y dice Salmo 126: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y escuchen, porque estamos leyendo 2 pasajes de cientos que hay de promesa de recompensa de Dios sobre nuestras vidas, cuando hemos entendido el propósito de nuestra vida. Estamos concluyendo diciendo: lo que sí me llevaré al cielo. Me voy a enfocar en lo que sí me podré llevar al cielo. Seguiré trabajando, seguiré siendo responsable con mi hogar, pero trabajando mi enfoque será lo que sí me llevaré al cielo. Amén. ¿Ok? Y dice el verso 5: los que sembraron con lágrimas. Habrá un tiempo donde le servirás a Cristo llorando de dolor, llorando por necesidades, atravesando enfermedades, atravesando problemas familiares y desprecios, atravesando angustias. Habrá un tiempo, el Señor lo dice,
Pero hay algo lindo en medio de ese tiempo de los cristianos en la prueba. Los cristianos en la prueba es cuando más producen. Los hijos de Dios en la prueba, oído, es cuando más producen. Así te dice el Señor. Cuando Egipto quiso oprimir más a los israelitas, lo puedes ver en Éxodo 1. Cuando los quiso oprimir más porque veían que a pesar de la opresión se multiplicaban, Egipto no entendía lo que les acabo de hablar en la palabra. Dios puso sobre ti, sobre mí y sobre todo su pueblo en la tierra una esencia, una bendición de multiplicación. Te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios lo puso, eso no lo va a quitar nadie. Ni Faraón con todo su ejército encima de Israel se lo pudo quitar. Entonces los egipcios decían: seamos sabios con ellos, porque mira, a pesar de que los tenemos oprimidos, se siguen multiplicando. Y le doblegaron la carga, le doblegaron la angustia y la opresión sobre ellos. Y me emociona y me da esperanza lo que ocurrió y lo que dice allí la palabra. Dice así literalmente. Si lo pueden buscar, lo colocan. Pero mientras más, creo que es Éxodo 1:12. Pero mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban y crecían. ¿Cuántos me escucharon? A ver, ubícate hoy en tu aflicción, en tus aflicciones. Sí, 1:12. Ubícate hoy en esas aflicciones que te quieren destruir el corazón, que sientes a veces que quieren acabar con tus emociones, quieren acabar con lo lindo que has tratado de dar. Enfócate allí y mira lo que Dios hace. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Eso fue Éxodo 1:12, cuando estaba pasando lo que estoy relatando allá. Pero Jesús dijo así sobre nosotros: de cierto les digo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se va a quedar solo. Pero si cae a tierra y se muere, va a llevar mucho fruto. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos lo entienden? No es que seamos masoquistas. Es que cuando Dios a través de la prueba nos mata el ego, el Espíritu de Cristo crece en nosotros. ¿Me escucharon? Cuando Dios a través de la angustia, a través de la deuda, a través del desprecio, a través de la opresión, a través de la tristeza, nos mata, Cristo crece. Cristo crece. Y más nos multiplicamos y crecemos. A lo largo de los años que Dios me ha regalado el don de predicar la palabra, muchos años antes de ser pastor lo descubrí. A veces todas las cosas estaban tranquilas y cuando Dios ponía en el corazón de mi pastor Orlando llamarme a predicar un día, entraba esa semana en un campo de batalla. Yo decía: Señor, ¿por qué? Si las cosas estaban tranquilas y ahora me estoy preparando para llevar tu mensaje, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se levantan? Y cosas que no era que yo me las buscaba. Yo veía que eran influencias que se levantaban, una por aquí, otra por allá, que me traían opresión. Al punto que en mis sentimientos pensaba: le voy a pedir perdón al pastor, que coloque a otro y yo no voy a poder. Estoy por el suelo. Pero cuando estaba en eso y oraba, el Señor me decía: hijo, deja que la prueba te quite un poco más de ti para yo poner un poco más de mí. Porque la iglesia me necesita a mí, no te necesita a ti. Y yo venía sin fuerzas emocionales, pero con un empuje espiritual que me daba el Espíritu Santo.
Y las veces que más oprimido estaba eran las veces que Dios más me usaba. Era cuando pasaban cosas más tremendas, sobrenaturales, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy. Hoy no es necesario que esté pasando por muchas pruebas para que Dios nos use. Pero te doy ese ejemplo de vida que es real. Y lo voy a sellar con el ejemplo de los ejemplos. ¿En qué momento de la vida de Jesús en la tierra fue cuando Él más produjo vida para el mundo? Exactamente cuando Jesús perdía su vida, derramando su sangre gota a gota en el trayecto de los latigazos en el patio del gobernante, cuando le pusieron la ropa encima de la sangre y las llagas y iba caminando con la cruz a cuestas, cuando lo colgaron. En esos momentos que fueron donde más duro le dio esta vida a Jesús, fue cuando más vida Jesús produjo. Por eso Pablo decía, donde leí hace un rato, mientras nosotros morimos, Cristo vive, Cristo se glorifica. Y si el grano de trigo que somos los hijos e hijas de Dios caemos a tierra y nos morimos por las situaciones, el Señor va a levantar fruto en nosotros. Y mientras más nos traten de oprimir, hay algo lindo en el pueblo de Dios. Nos oprimen, oído con esto, nos oprimen, pero no nos pueden quitar la semilla. Porque la semilla es Cristo, está en nosotros. Es la simiente en la cual Dios dio la promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. La simiente, dice la Biblia, es Cristo. Como la opresión te subyuga y Cristo vive, entonces cuando estás pasando por prueba, la semilla está más vivita que nunca. ¿Cuántos van conmigo? Por eso dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irán dando y llorando en la prueba, pero irá dejando semillas de amor, irá dejando semillas de Cristo, irá dejando semillas de perdón, irá dejando semillas de esperanza, irá dejando semillas. Yo te entiendo, estoy pasando por algo similar, pero Cristo está conmigo. Estará dejando semillas de abrazo. Ven acá, te duele, yo estoy contigo y te abrazo, aquí estoy contigo. Irá dejando semillas. Y dice: los que sembraron con lágrimas. Porque a veces nos toca venir a sanar a otros estando enfermos nosotros. A veces nos toca venir y decirle: Señor, úsame, cuando por dentro estamos rotos, golpeados. Cuando nos estamos medicando porque tenemos un dolor en la columna y estamos orando para que Dios sane a otros. Y ¿sabe qué? Esto lo digo en regocijo, porque ve qué bendición es poder creer antes de haber visto. Quizás tenga más de 12 años orando por la sanidad de mi columna. A lo largo de esos 12 años, la sanidad total no ha llegado. Pero he orado por niñas con cáncer y el cáncer Dios lo ha desaparecido. He orado por gente moribunda con COVID y el Señor los ha levantado. He orado por enfermos y Dios los ha sanado. Y Jesucristo dijo a nosotros, sus discípulos: ustedes creen porque han visto. Bienaventurados aquellos, y ahí estamos todos ustedes y yo. Bienaventurados aquellos que creerán aún sin haber visto. Dáselo a Él. Son para ti, Señor. Tuya es la gloria, Dios. Tuya es la gloria, precioso. Pero esto nos lleva a un punto, y lo escribí, donde no es el pastor. No es el pastor. Es Cristo en la iglesia. Y como es Cristo en la iglesia, es Cristo en el pastor. Es Cristo en estos preciosos siervos haciéndolo en toda su obra de ministerio. Es Cristo en ustedes. Y nos hemos convertido en un ejército de sembradores de la preciosa semilla, que nos hemos ido cada día más enfocando
en el tesoro del reino de los cielos. Por eso hoy en la iglesia hay un ejército de diáconos preciosos dedicados. Hay un ejército de adoradores hermosos dedicados. Hay un ejército de pastores y maestros de niños dedicados a que Dios los use para cumplir su promesa, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Hay un ejército de misioneros llevando las buenas noticias de esperanza a las cárceles, a la sierra de Perijá y a cuanto lugar Dios nos ha permitido. Hay un ejército de danzas, de teatro. Hay un ejército de restauración familiar. Hay un ejército inmenso que cada vez se suman más a las filas, llevando vida, que no es otra cosa que hacer tesoro en el cielo. Los que sembraron con lágrimas, dice el Señor, con regocijo cosecharán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. Escucha, iglesia, vendremos con regocijo trayendo las gavillas. ¿Qué son las gavillas? Los frutos. En el proverbio leíamos: ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Así que traeremos frutos para esta vida terrenal y traeremos frutos para el reino de los cielos para siempre. Y quiero que por un momento se coloquen de pie todos los que pertenecen a los ministerios que nombré. Primero se colocan de pie todos los que pertenecen a algún ministerio de los que nombré, algún ministerio de la iglesia. Todos de pie. Pastores de jóvenes, pastores de niños, bueno, deben estar trabajando allá si algunos están aquí. Maestros, danzarinas, adoradores, restauración familiar, misioneros, teatro, danza. Si se me escapa alguno, adoradores, audiovisual. COPEFAN, ministerios de predicadores y pastores penitenciarios y de la Fuerza Armada. Libro de Daniel, capítulo 12. Versos 2 y 3 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuántos lo creen? Ahora yo quiero que todos los demás que también están sirviendo a Dios en todas las áreas que Dios les ha permitido vivir, porque lo sé, en sus trabajos están predicando, en su familia están predicando, en la iglesia están predicando, y muy pronto, muy seguramente estarán unidos en alguna de nuestras filas para ser soldados de Jesucristo también en la congregación. Yo quiero que ustedes también se pongan de pie y vamos a darle un aplauso. Escuchen primero, ya va, todavía no aplaudan. Vamos a darle un aplauso de pie, primeramente al Dios que nos dio la vida y estas riquezas de talentos espirituales tan hermosos y grandes. Primeramente a Él, y de seguido a todos estos siervos y siervas. Con todo nuestro corazón, Señor, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Padre, gracias Cristo, gracias Espíritu Santo, gracias Dios por tu bendición en monte de santidad, gracias porque has hecho un reino de sacerdotes y de gente santa. Te damos la gloria, te damos la honra. Gracias Dios, te aplaudimos a ti y aplaudimos a estos hombres y mujeres de bien. Bendito
grandeza. Prospéralos, Dios, conforme a tus riquezas en gloria. Sánalos, Dios, conforme a tu poder sanador. Bendícelos, multiplícalos, fructifícalos, glorifícate en ellos, Dios. A los maestros, a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los adoradores, a todos, Señor. Bendícelos, Dios, gracias. Gracias, tuya es la gloria, Dios. Gracias. Bendito sea tu nombre, Dios Todopoderoso. Señor, gracias por esta palabra. Vamos a seguir adelante con nuestros compromisos. Pero habrá una esencia en nuestros corazones más centrada, entendiendo que todos los bienes terrenales que alcanzamos, ninguno nos los podremos llevar con nosotros al cielo. Pero que sí hay algo que nos podemos llevar al cielo y es lo único. Y eso es a las personas que podamos mostrarle tu amor, Cristo, y que ellos a través de nuestras vidas puedan llegar a ti, Jesús, y puedan nacer de nuevo y crecer en ti y permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a darnos ese enfoque. Ayúdanos a vivir en ese enfoque y que nosotros estemos dispuestos siempre para amarles, buscando en la fuente del amor que eres tú, esa esencia día a día, buscándote a ti para darles de ti, buscándote a ti para darles de ti, llenándonos de ti como vasos para darle a beber de ti. Tú le diste de beber a esa mujer samaritana y ella salió a darle de beber a muchos más. Tú nos diste de beber a nosotros y nosotros estamos saliendo a darle de beber a muchos más. Gracias, Señor. Toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús, bendice tu obra en nuestras manos. Prospera tu obra en nuestras manos. Permite que no pase el tiempo como si no hubiésemos hecho nada. Permite que aprovechemos el tiempo comenzando por donde nos enseñaste, perdonando, pasando por alto la ofensa, el golpe, la herida, cambiándolo por un abrazo, amando, trayendo tu luz, Cristo, esa luz que nos ha impregnado, trayéndola a los demás. Úsanos, Dios, para hacer exactamente lo que dijiste, Jesús, que somos. Vosotros sois la luz en este mundo. Vosotros sois la sal en esta tierra. Danos esa gracia, Dios, día a día, en nuestros trabajos, en nuestros edificios y casas donde vivimos, en las universidades, en los colegios, en la iglesia, en la oficina, en el ministerio, en todas las áreas, en la familia, en los parientes, cuando vamos a hacer deporte, cuando vamos de pesca, cuando vamos de fútbol, cuando vamos de béisbol, cuando hacemos todos nuestros quehaceres, nuestro enfoque sea atesorar aquello que sí podremos llevarte al cielo, que usarás nuestra vida para llevar allá. Y son esas gavillas, esos frutos, Señor. Porque si buscamos esto, que es primeramente tu reino y tu justicia, además, tú vas a añadir todas las cosas que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por darnos este enfoque. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuán grande abismo entre